Haz memoria por un momento. Piensa en el último mes de tu vida. Seguramente ocurrieron muchas cosas buenas. Quizás alguien te hizo un cumplido. Tal vez recibiste una buena noticia. Quizás compartiste un momento especial con tu familia. Tal vez disfrutaste una comida, una conversación o una pequeña victoria personal. Pero ahora pregúntate algo. ¿Por qué es tan fácil recordar aquella crítica que recibiste hace semanas? ¿Por qué todavía recuerdas aquella traición de hace años? ¿Por qué una sola humillación puede permanecer en tu mente durante décadas, mientras cientos de momentos felices parecen desvanecerse? ¿Por qué, incluso cuando tu vida va relativamente bien, tu mente insiste en regresar a lo que salió mal? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no estás solo. Y, más importante aún, no estás roto. Tu cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado. Porque existe un mecanismo psicológico profundamente arraigado en nuestra biología que hace que los seres humanos recuerden más el dolor que el placer. Los psicólogos lo llaman el sesgo de negatividad, y este sesgo influye en casi todos los aspectos de nuestra vida. Influye en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, en nuestra ansiedad, en nuestras decisiones, en nuestra felicidad, e incluso en la manera en que interpretamos la realidad. Hoy, en Imprenta de Pensamiento, vamos a explorar uno de los descubrimientos más fascinantes de la psicología moderna. Vamos a descubrir por qué tu cerebro está obsesionado con lo negativo. ¿Qué papel desempeñó la evolución en este fenómeno? ¿Por qué las malas experiencias dejan cicatrices más profundas que las buenas? Y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para no convertirnos en prisioneros de nuestra propia mente? Quédate hasta el final, porque comprender esto podría cambiar radicalmente la forma en que entiendes tu pasado, tus emociones y tu propia vida. Bloque 1. El experimento que cambió nuestra forma de entender la mente. Durante gran parte del siglo XX, los psicólogos se hicieron una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué las experiencias negativas parecen tener mucho más impacto que las positivas? ¿Por qué una crítica duele más de lo que alegran 10 elogios? ¿Por qué un fracaso puede destruir la confianza construida durante años? En el año 2001, los psicólogos Roy Baumeister y sus colegas publicaron uno de los artículos más influyentes de la psicología contemporánea. El artículo llevaba un título contundente: «Lo malo es más fuerte que lo bueno». Después de revisar cientos de investigaciones, llegaron a una conclusión sorprendente. Las experiencias negativas tienen un impacto psicológico mucho mayor que las experiencias positivas. Un insulto afecta más que un cumplido. Una pérdida duele más que lo que alegra una ganancia equivalente. Un fracaso pesa más que muchos éxitos. Y una experiencia traumática puede modificar toda una vida. ¿Pero por qué ocurre esto? La respuesta nos lleva millones de años hacia atrás. Bloque 2. Tu cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Imagina que eres un ser humano viviendo hace 50.000 años. Sales a buscar alimento. Mientras caminas por la sabana, escuchas un ruido extraño entre los arbustos. Tienes dos opciones. La primera, ignorar el sonido y asumir que no hay peligro. La segunda, asumir que podría tratarse de un depredador y actuar con precaución. Si te equivocabas siendo demasiado cauteloso, perdías unos minutos. Pero si te equivocabas ignorando una amenaza real, podías perder la vida. La evolución favoreció a quienes prestaban más atención al peligro, a quienes recordaban mejor las amenazas, a quienes aprendían rápidamente del dolor. En otras palabras, nuestros antepasados sobrevivieron no porque fueran optimistas, sino porque eran extraordinariamente sensibles a las señales negativas. El neurocientífico Rick Hanson lo resume de manera brillante. El cerebro es como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Lo malo se pega, lo bueno resbala. Y esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Olvidar dónde encontraste comida podía ser un problema, pero olvidar dónde casi mueres podía ser fatal. Por eso nuestro cerebro almacena con prioridad todo aquello que pueda representar una amenaza. Bloque 3. El cerebro emocional, la amígdala
y el miedo. Dentro de tu cerebro existe una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. La amígdala actúa como un detector de amenazas. Su función principal es identificar rápidamente cualquier cosa que pueda poner en peligro nuestra supervivencia. Cuando experimentamos miedo, rechazo, humillación o dolor emocional, la amígdala se activa intensamente. Los estudios de neuroimagen muestran que los estímulos negativos producen una respuesta cerebral más rápida, más intensa y más duradera que los estímulos positivos. En otras palabras, tu cerebro reacciona con mucha más fuerza ante una amenaza que ante una recompensa. Esto explica por qué. Una sola crítica puede arruinarte el día. Una discusión puede hacerte olvidar momentos felices. Un rechazo amoroso puede permanecer durante años. La mente humana fue diseñada para no olvidar aquello que podría volver a hacernos daño. Pero este mecanismo, que fue útil en la prehistoria, puede convertirse en una carga en la vida moderna. Porque hoy las amenazas más frecuentes no son depredadores, son psicológicas. La crítica, el rechazo, la vergüenza, la comparación social, la exclusión, la humillación. Y nuestro cerebro responde a muchas de estas experiencias como si nuestra supervivencia estuviera en juego. Bloque 4. ¿Por qué recordamos más las críticas que los elogios? Piensa en esto. Recibes 10 comentarios positivos sobre tu trabajo, pero una persona hace una crítica. ¿En cuál de ellos piensas antes de dormir? La mayoría de las personas responderá lo mismo, en la crítica. Esto no significa debilidad, significa biología. Las investigaciones del psicólogo John Gottman, uno de los mayores expertos en relaciones humanas, descubrieron algo sorprendente. Para mantener una relación sana y estable, se necesitan aproximadamente 5 interacciones positivas por cada interacción negativa. ¿Por qué? Porque los eventos negativos tienen mucho más peso emocional. Una palabra hiriente puede tardar segundos en pronunciarse, pero sus efectos pueden durar años. Lo mismo ocurre en la infancia. Muchos adultos apenas recuerdan cientos de momentos normales de su niñez. Sin embargo, recuerdan perfectamente aquella humillación en la escuela, aquella crítica constante, aquella sensación de no ser suficientes. Las experiencias emocionalmente negativas dejan huellas mucho más profundas en la memoria. Y muchas veces construimos nuestra identidad alrededor de esas heridas. Bloque 5. El filósofo que entendió esto. Hace 200 años, mucho antes de que existieran los escáneres cerebrales, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer ya había observado algo fascinante. Schopenhauer afirmaba que los seres humanos prestamos mucha más atención al sufrimiento que al bienestar. Decía, la salud no se aprecia hasta que se pierde, y tenía razón. Rara vez agradecemos aquello que funciona correctamente. No pensamos constantemente en nuestros pulmones mientras respiramos. No celebramos cada día que nuestro corazón sigue latiendo. No apreciamos plenamente nuestras relaciones mientras están presentes. Pero basta perder algo para que toda nuestra atención se concentre en ello. La filosofía estoica llegó a conclusiones similares. Filósofos como Epicteto y Marco Aurelio insistían en la necesidad de entrenar deliberadamente la atención, porque comprendían algo esencial. La mente humana no dirige espontáneamente su atención hacia lo bueno. Necesita aprender a hacerlo. Hasta ahora hemos descubierto que nuestro cerebro evolucionó para priorizar el peligro. Hemos visto que las experiencias negativas dejan huellas más profundas que las positivas. Y hemos entendido que gran parte de nuestro sufrimiento cotidiano proviene de mecanismos diseñados originalmente para protegernos. Pero aún queda la pregunta más importante. Si nuestro cerebro está programado para recordar lo malo, ¿estamos condenados a vivir atrapados en la negatividad? La respuesta de la ciencia es sorprendente, y la veremos en la segunda parte. Bloque 6. Cuando el dolor se convierte en identidad, existe una pregunta incómoda que pocas personas se hacen. ¿Qué ocurre cuando pasamos tantos años recordando nuestras heridas que terminamos confundiéndolas con nuestra identidad?
Muchas personas no solo recuerdan experiencias negativas, construyen toda su historia personal alrededor de ellas. Soy la persona que fue traicionada. Soy la persona que nunca fue suficiente. Soy la persona que siempre fracasa. Soy la persona a la que abandonaron. Con el tiempo, el dolor deja de ser un recuerdo. Se convierte en una narrativa. Y las narrativas tienen un enorme poder psicológico. Porque los seres humanos no vivimos únicamente los hechos. Vivimos la historia que contamos sobre esos hechos. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma experiencia y salir profundamente transformadas de maneras completamente diferentes. Una puede decir, aquello destruyó mi vida. La otra puede decir, aquello me obligó a crecer. Los hechos son importantes, pero la interpretación que hacemos de ellos también lo es. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió algo extraordinario. Al ser humano se le puede arrebatar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir la actitud con la que enfrentará sus circunstancias. Frankl no estaba negando el sufrimiento. Nadie que haya vivido el horror puede negar el sufrimiento. Lo que afirmaba era algo mucho más profundo. No siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos influir en el significado que le damos. Y muchas veces, cambiar el significado cambia la vida. Bloque 7. El trauma y la memoria. Cuando el pasado sigue vivo, no todas las experiencias negativas son iguales. Algunas simplemente duelen, otras dejan cicatrices, y otras pueden convertirse en traumas. El trauma psicológico ocurre cuando una experiencia supera nuestra capacidad de afrontamiento. Puede ser un accidente, una pérdida, abuso, violencia, humillación prolongada, negligencia emocional, o incluso situaciones menos evidentes pero repetidas durante años. Lo más sorprendente es que el trauma no se almacena como un recuerdo común. El psiquiatra Bessel van der Kolk, uno de los mayores especialistas del mundo en trauma, afirma que el cuerpo lleva la cuenta. Es decir, el trauma puede permanecer en el sistema nervioso mucho tiempo después de que el evento haya terminado. Por eso algunas personas reaccionan intensamente ante situaciones aparentemente pequeñas. Una palabra, un tono de voz, una mirada, una crítica. No están reaccionando solamente al presente, también están reaccionando al pasado. Porque el cerebro traumático aprende una lección muy simple. Esto ya dolió una vez. No permitiré que vuelva a ocurrir. El problema es que, muchas veces, termina viendo amenazas donde ya no existen. Y así, el pasado continúa gobernando el presente. Bloque 8. Las redes sociales y la fábrica de negatividad. Ahora debemos hablar de algo extremadamente actual: las redes sociales. Nuestro cerebro evolucionó para detectar amenazas en un pequeño grupo humano. Quizás 30 personas, quizás 100, pero hoy estamos expuestos diariamente a miles de estímulos. Noticias, conflictos, escándalos, guerras, críticas, comparaciones, crisis, catástrofes. Y aquí aparece un problema. Las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención. Y la investigación ha demostrado que las emociones negativas capturan más atención que las positivas. La indignación, el miedo, la rabia, la polémica, el conflicto. Todo esto genera más interacción. Por eso muchas plataformas terminan amplificando contenidos negativos. No necesariamente porque sean malas, sino porque nuestro propio cerebro responde con mayor intensidad a lo negativo. El resultado es devastador. Muchas personas viven permanentemente expuestas a una corriente inagotable de malas noticias. Y el cerebro, incapaz de distinguir completamente entre amenazas cercanas y lejanas, permanece en estado de alerta constante. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso instantáneo a tanto sufrimiento humano. Y nuestro cerebro no estaba preparado para ello. Bloque 9. ¿Estamos condenados a ser negativos? Después de todo lo que hemos visto, podríamos llegar a una conclusión pesimista. Si el cerebro está programado para recordar lo malo, ¿estamos condenados a vivir atrapados en la negatividad? La respuesta es no.
Y aquí aparece uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia moderna: la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar, para reorganizarse, para crear nuevas conexiones, para aprender nuevas formas de pensar. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era prácticamente inmutable. Hoy sabemos que no es cierto. El cerebro cambia constantemente. Cada pensamiento repetido fortalece ciertas conexiones neuronales. Cada hábito mental deja huellas. Cada experiencia modifica, aunque sea ligeramente, la arquitectura cerebral. Esto significa algo extraordinario. Podemos entrenar nuestra mente, no para ignorar el sufrimiento, no para convertirnos en optimistas ingenuos, sino para recuperar el equilibrio. Bloque 10. La gratitud y el cerebro. Existe una práctica que durante mucho tiempo fue considerada simplemente una idea filosófica o espiritual: la gratitud. Sin embargo, la psicología positiva comenzó a estudiarla científicamente. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas que practican regularmente la gratitud muestran mayores niveles de bienestar psicológico, menores niveles de ansiedad, mayor resiliencia emocional y una percepción más equilibrada de la realidad. ¿Por qué? Porque la gratitud obliga al cerebro a hacer algo que normalmente no hace de manera espontánea: buscar conscientemente lo positivo. Recuerda lo que vimos antes. El cerebro es extraordinariamente eficiente detectando amenazas, pero necesita entrenamiento para reconocer aquello que está funcionando bien. No se trata de negar los problemas. Se trata de no permitir que los problemas se conviertan en la totalidad de nuestra experiencia. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribía cada noche reflexiones personales. Muchas de ellas eran ejercicios de atención consciente, porque entendía algo esencial: aquello a lo que prestamos atención termina moldeando nuestra vida. Bloque 11. El peligro de identificarse con los pensamientos. Quizás una de las enseñanzas más importantes de la psicología contemporánea sea esta: tus pensamientos no siempre dicen la verdad. Muchas personas viven creyendo todo lo que pasa por su mente. Si la mente dice, no vales suficiente, lo creen. Si la mente dice, todo saldrá mal, lo creen. Si la mente dice, nadie te quiere, lo creen. Pero los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones, hipótesis, predicciones, historias. La terapia cognitivo-conductual, Graham Cousal, una de las formas de psicoterapia más estudiadas científicamente, ha demostrado que aprender a cuestionar nuestros pensamientos automáticos puede transformar profundamente la vida emocional. La pregunta no es ¿qué estoy pensando? La pregunta es ¿es necesariamente cierto lo que estoy pensando? Y muchas veces la respuesta es no. Bloque 12. Reflexión final. Quizás la pregunta nunca fue ¿por qué mi cerebro recuerda tanto lo malo? Quizás la verdadera pregunta sea ¿qué voy a hacer con aquello que recuerdo? Porque el dolor forma parte inevitable de la experiencia humana. Todos seremos rechazados. Todos perderemos algo. Todos sufriremos. Todos seremos heridos. La cuestión no es evitar completamente el dolor. La cuestión es impedir que el dolor se convierta en toda nuestra historia. Tu cerebro evolucionó para protegerte, pero no siempre sabe distinguir entre peligro y posibilidad, entre pasado y presente, entre memoria y realidad. Por eso, algunas veces, el acto más valiente no es luchar contra la mente, es aprender a observarla, a comprenderla y, poco a poco, a educarla. Porque cuando comprendes cómo funciona tu mente, dejas de ser esclavo de ella y comienzas a convertirte en su arquitecto. Esto ha sido Imprenta de Pensamiento. Si este video te ayudó a comprender mejor tu propia mente, regálale un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete para seguir explorando juntos la psicología, la filosofía y la mente humana con profundidad y evidencia científica. Ahora quiero leerte. Déjame en los comentarios cuál es ese recuerdo negativo que más te ha costado dejar atrás. Nos vemos en el próximo video. Sigue pensando, sigue cuestionando y recuerda, tu mente puede recordar el dolor,
pero tú puedes decidir qué significado tendrá en tu vida.